Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 4. La verdad, siempre uno tiene ese temor de cuando tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿no? Hablar en representación de otro. Siempre uno tiende a ser preciso, pero este no es un otro cualquiera, no es un otro común, es Dios, es el soberano de la tierra. Entonces, realmente esta mañana, por todo lo que el Señor tiene para nosotros, tiemblo, ¿no? Tiemblo ante su palabra. Creo que no sería capaz de imaginar o idear los conceptos que se van a derivar hoy del texto. No tendría ni la imaginación ni tampoco la santidad para pensar de esta manera. Y ahí es cuando uno dice: Dios inspiró su palabra, Dios dio su palabra, Él se reveló. Nosotros no descubrimos a Dios, Él se dio a conocer. Esto es impensado para el hombre. Y bueno, con ese temor y temblor quiero que oremos nuevamente y le pidamos sabiduría a Dios para poder soportar este tiempo de alguna manera, ¿no? Para poder avanzar y que nuestra vida sea santificada por medio de la enseñanza de la Escritura. Señor, pedimos tu gracia y lo hacemos de una manera, podríamos pensar, osada, si no sería por los méritos de Cristo. No podríamos tener ningún acceso porque no estaríamos en paz contigo, Señor, y seríamos destruidos, Padre. No podríamos pararnos delante tuyo siendo conscientes de todo lo que tú eres y no enjuiciarnos a nosotros mismos, Señor, a manera como lo hizo Isaías cuando tuvo esa visión celestial. Y queremos, Señor, en esta mañana tener un espíritu de temor, pero también una mente clara para poder entender, para ser oidores activos, Señor, y no adormecernos, Señor, darle lugar a la carne, sino poder luchar en esta mañana con distracciones, que podamos postergar cualquier cosa que no sea necesaria y urgente en esta mañana, en nuestra mente, en nuestras acciones también. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nuevamente, Señor, ¿cómo necesitamos de ti? ¿Cuántas veces oramos por estas cosas? Porque realmente somos débiles, pero pedimos que nos ayudes a entender, que nos des claridad, que nos ilumine y que podamos en esta mañana salir edificados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 4, versículo 11 y 12. Recordemos un poquito el propósito. Santiago va a escribir esta carta a un grupo de creyentes que estaban tomando resoluciones contrarias al Evangelio. Ese Evangelio que un día habían profesado creer. Claro, como todos nosotros, ellos también decían vivir para la gloria de Dios, pero sus acciones y decisiones mostraban lo opuesto. Quizás no estaban pecando en relación a la doctrina, ya que no hay mucho en cuanto a este tema que amerite corrección, pero sí se estaban dejando llevar por una corriente mundana que ofrecía soluciones superficiales y atajos en muchos sentidos. Y varios en la congregación estaban cediendo terreno, ¿no? Vivir de forma inconsistente con el Evangelio va a traer cantidad de situaciones pecaminosas a la congregación. Y para este momento había un cúmulo de abusos que eran reiterados y eran imprevistos. La libertad cristiana hace rato que había sobrepasado sus límites. Y todo esto traía aparejado una tendencia mundana que no todos estaban siendo arrastrados por esta misma corriente, sino había personas en la congregación que veían que esto no está bien. Esto que está pasando con la iglesia no está bien, pero por diferentes razones no sabemos bien, no sabemos si le faltaba el conocimiento, la habilidad o la actitud humilde. Ellos tampoco trataban los problemas y el pecado de una forma bíblica, sino que lo que hicieron fue agravar más la situación, porque en lugar de confrontar al pecador, lo que hicieron fue difamar, divulgar a otros lo que en otros veían mal. Y la murmuración
comenzó a ser moneda corriente en esta iglesia que había sido tan golpeada por el pecado. Claro, Santiago tiene que tratar este asunto, pero él lo va a hacer de una forma quirúrgica, profunda, desde la raíz, porque la misma causa que lleva a personas a murmurar también las estaba llevando a cometer todo tipo de pecados. Esta congregación se encontraba así, desprovista y desprotegida de la habilidad de luchar contra el pecado. Sabían que algo estaba mal, pero no tenían ni las fuerzas ni el conocimiento requerido para afrontar esa situación. Evidentemente, Santiago se está dando cuenta de esto y hay que tomar cartas en el asunto y abordar los pecados de manera adecuada. Uno de los pecados que se van a mencionar tiene nombre y apellido, ¿no? Y es la murmuración. La murmuración es la parte externa de un pecado que está operando dentro del corazón. Y Santiago, como pastor, tiene que intervenir. Sin embargo, lejos de buscar soluciones superficiales, lo primero que hace, y ya lo vimos, es diagnosticar el problema. A diferencia de cualquier profesional de hoy en día que apuntaría como origen del problema a algo externo, fuera del hombre, Santiago dice el problema está dentro. Está dentro. Es la insatisfacción del corazón lo que lleva a una persona a murmurar. Es la queja, la falta de contentamiento, lo que hace que las personas murmuren, se quejen y hablen contra las situaciones y contra las personas. Claro, esta queja del corazón tan profunda se convierte en murmuración y juicio. Aunque debemos aclarar que Santiago no ve el pecado en una sola dimensión, sino que él ve el peligro potencial que un corazón insatisfecho va a traer. Y mencionó algunos pecados. ¿Te acordás cuando habló de la codicia, la envidia, el enojo que lleva a la gente a matar, las guerras, los conflictos interpersonales? Y hacer todo lo que esté a mi alcance, y esto incluye serle infiel al Señor, como vimos hace un tiempo atrás. Entonces, Santiago no trata la murmuración como algo que se practica exteriormente, sino como algo que se pone en evidencia cómo opera el corazón de una persona que murmura y emite juicios contra otra. Eso es lo que hace Santiago. Seguido a esto, él va a llamar al arrepentimiento a estas personas. Claro, lo vimos en el estudio anterior y cómo tiene que verse ese corazón arrepentido, ¿no? Santiago no busca soluciones pragmáticas, ahí te das cuenta. Él es profundo. Es necesario un corazón arrepentido para ahora sí enfocarse en la parte práctica, pero no vamos a empezar de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Él sabía acerca de esta murmuración, de estos conflictos que se daban, pero fíjate, llegó hasta el versículo 11 para poder tratar sobre esto que se estaba viendo. Antes trató la raíz del pecado. Los deseos de placer que suscita un corazón insatisfecho potencialmente puede ir en varias direcciones. Hay dos maneras comunes de presentar y de expresar esa insatisfacción del corazón. Uno es juzgar a los demás, murmurar, ser un detractor. Y otro es tener un proyecto de vida egoísta y encarar los planes de una forma personal, individual, sin que otra cosa me importe más que mis propios deseos. Y eso es lo que va a tocar desde el versículo 13 al 17. Lo que vamos a ver hoy es la primera parte de cómo se expresa este pecado que expone un corazón insatisfecho. Y es el pecado de la murmuración. Así que, por favor, durante la predicación, no murmuren. Es un chiste. Vamos a ver en cuanto a la murmuración, pero antes déjame mencionarte algunas ideas tácitas o implícitas que están presentes en la doctrina de Santiago sobre este tema. En primer lugar, la palabra que va a utilizar Santiago para referirse a la murmuración es muy amplia, es general, es de carácter amplio. Incluye a todas las formas en que una persona puede ensuciar la reputación de otro. Normalmente o naturalmente incluye hablar a sus espaldas, pero también hablar en contra o hablar mal, estando éste presente y consciente de lo que está ocurriendo. En primer lugar, murmurar es hablar mal de alguien a sus espaldas. Decir cosas que de frente no diría, no me atrevería a decir. Y entonces murmurar, uno de
de los sentidos de esta palabra es hablar bajo, hablar despacio, sin que el otro me escuche, ocultar. Pero no solamente esto es murmuración, sino después de que yo hablé con esta persona, después que confronté a esta persona, divulgo su pecado. Empiezo a sacar y a ventilar todas estas cosas que hablé, que son conversaciones innecesarias, y lo hago con personas inadecuadas. Eso también constituye a la murmuración. Eso es murmurar también. Hablar con quien no debo sobre cosas que no debo, en una situación y en una circunstancia que no debo. Más allá de haberle dicho a esa persona todas estas cosas. Pero ¿sabes qué? Murmurar en la mente de Santiago implica otras cosas también. Murmurar o quejarse, dar un juicio, es hablar contra de, y se lo podés estar diciendo en la cara, pero lo estás difamando, estás ensuciando su reputación de todas maneras. Por ejemplo, tenés el caso de María y José, que hablaron contra Moisés. ¿Recordás la escena ahí cuando Moisés toma a esta mujer cusita? Se me vino algo que decía un profesor cuando se habla de la mujer cusita, que Moisés se ponía cariñoso con su esposa y le decía, cosita mía, ¿no? Un chiste malo. Pero ahí él toma a esta mujer y Aarón y María empiezan a murmurar. Hablaron en contra, pero se lo dijeron en la cara. O sea, y le va a decir, solamente por Dios, por vos habló Dios, ¿qué no habló por nosotros? ¿Vos sos el centro de todo? Eso es lo que le van a decir. Y esto es clave. Y en el texto vamos a desarrollar cómo funciona esto. Pero hablar en contra de alguien es señalar un pecado del hermano que no puedo ver. Tenemos que entender que hay pecados que podemos ver y hay otros pecados que no podemos ver. ¿Tenemos que juzgar el pecado del hermano? Sí. La respuesta rápida es sí. Lo tenemos que juzgar en forma bíblica, en forma escritural. De hecho, estamos llamados a juzgar. Juzgar es discernir, es separar, es dividir. Nosotros tenemos que ver lo que está bien y lo que está mal. La vida desordenada tenemos que juzgarla. Hay que amonestar a los ociosos, por ejemplo. ¿Y cómo amonesto a los ociosos? ¿Cómo puedo exhortar al pueblo de Dios, como dice Hebreos capítulo 3? ¿Cómo podemos exhortarnos unos a los otros si no identificamos el pecado en la vida del hermano? Claro que tenemos que juzgarlo. De hecho, hay un proceso en Mateo 18 que el juicio por el pecado es tal que hasta en un momento tenemos que discernir que esta persona es una persona gentil, no pertenece al pueblo de Dios. Nosotros podemos juzgar. Podemos juzgar aquellos pecados que estamos viendo. Hay pecados que los podemos ver. Por ejemplo, y quiero hacer varias preguntas. ¿Puedo darme cuenta si un hermano está diciendo mentiras? Sí, ¿no? Comparo con lo que hizo con respecto a lo que dijo y digo, está mintiendo. O con dos cosas que dijo y digo, no coinciden, está mintiendo. Y le puedo decir, dijiste esto o hiciste aquello. Y puedo descubrir que está mintiendo. ¿Puedo darme cuenta si un hermano está robando? Sí. Si lo estoy viendo, lo veo robar y se lo puedo decir, estás robando. ¿Puedo darme cuenta si un hermano está adulterando? Claro, si lo veo adulterando o teniendo acciones o actitudes inapropiadas, puedo hablarle y puedo decirle, esto está mal. ¿Puedo darme cuenta si un hermano no está corrigiendo a sus hijos? Claro, a su hijo le falta el respeto y el hermano o la hermana no hace nada, y puedo darme cuenta y le puedo decir que eso es pecado, está mal. Puedo juzgar eso. ¿Puedo darme cuenta si un hermano está tratando mal a su esposa? Claro, si estoy en esa situación y veo que la empuja a su esposa, me doy cuenta, es algo que lo estoy viendo. Entonces, puedo juzgar ese pecado. ¿Puedo darme cuenta si una hermana no está respetando a su marido? Claro, lo interrumpe, no lo deja hablar, toma una función que no tiene que tomar y me puedo dar cuenta de ese pecado y tengo que juzgar ese pecado. ¿Puedo darme cuenta si un hermano no se está congregando? ¿Y cómo me doy cuenta si se está congregando o no? Bueno, me tengo que congregar yo también, ¿no? Y ahí veo, si no viene, 1, 2, 3, 6 meses, 6 años, me parece que no se está congregando. Entonces tengo que juzgar ese pecado. ¿Puedo darme cuenta si un hermano está hablando palabras corrompidas? ¿Qué son palabras corrompidas? Malas palabras. Sí, me puedo dar cuenta. Y le tengo que confrontar con ese pecado.
¿Puedo darme cuenta si un hermano está siendo negligente en su trabajo? Venís a la ferretería a las 11 de la mañana, un martes, y recién estoy abriendo. Y sí, soy negligente. O sea, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que tenía ganas de dormir. Me tenés que confrontar. ¿Puedo darme cuenta si estás viviendo desordenadamente? Claro, si practicas estos pecados, sí. La respuesta es que sí. Hay pecados que nosotros los podemos ver claramente y tenemos que confrontar esos pecados. Pero hay otro tipo de pecados, hermanos, de los que trata el pasaje necesariamente y de los que otros pasajes también trata, en los cuales no somos capaces de ver. Hay cosas que no podemos ver. ¿Podemos ver el temor a los hombres en el corazón de un hermano? La respuesta es no. Por el hecho de que no podemos ver lo que está en el corazón. ¿Podés ver lo que está en el corazón de alguien? No. Para eso tendrías que tener los ojos de Dios y ser omnisciente. Tenés que ver todo. ¿Podés ver la avaricia en el corazón del hermano? Vos decís, y sí, porque no quiso gastar. No podés ver la avaricia. Podés ver que no quiso gastar. Hay múltiples razones por las cuales no quiso gastar. Y no lo sabés. No sabés si hay avaricia en su corazón. No podés ver la avaricia en el corazón. ¿Podés ver las motivaciones egoístas en el corazón del hermano? Claro que no. No podés ver nada que está en su corazón y no podés saber las motivaciones. ¿Podés saber lo que hizo alguien? Sí. ¿Podés saber por qué lo hizo? No, a no ser que te lo diga. No podés ver las motivaciones. ¿Podés ver la ambición de ocupar un lugar de influencia del hermano? No podés ver esa ambición. Claro, si constantemente estás sacando chapa de todo lo que es, de toda su autoridad, sus logros y su persona y su conocimiento, ahí te das cuenta que sí, está expresando lo que hay en su corazón. Pero no podés verlo de entrada eso. ¿Podés ver el orgullo en el corazón del hermano? No, no es un pecado que vos tengas la facultad y el poder de decir, tenés orgullo en el corazón. No lo podés ver, porque está en el corazón y tenés que entender que si lo haces estás enjuiciando pecaminosamente, estás hablando mal, estás murmurando. No podés ver el orgullo en el corazón. Ahora vamos a desarrollar bien este asunto, porque justamente algo de eso va a hablar Santiago. Pero quédate con esto. No podés ver el pecado del corazón. Yo no puedo ver el pecado del corazón. No lo puedo ver. Por tanto, tengo que refrenar mi lengua de murmurar a espaldas, en presencia de, y de emitir un juicio. No sabemos nada en cuanto al corazón. Podemos intuir, podemos usar la percepción, pero esto no alcanza. Y si decimos algo, estamos cayendo en este pecado. Creer que conozco las motivaciones que mueve a una persona para hacer lo que hace es atribuirme un conocimiento que va más allá del alcance o de lo alcanzable humanamente. Y ahora veremos qué tan grave es atribuirme eso. Pero murmurar no solamente es esto, sino que murmurar aún es pensar mal en el corazón. Esto también abarca la murmuración, porque tiene que ver con algo que pasa en nuestro corazón. Hay una palabra clave que creo que es la que mejor encierra el concepto de murmuración y la va a dar Pedro. Acompáñame en tu Biblia, Primera de Pedro. Sé que todavía no tocamos ni un versículo, pero quiero que definamos primero. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todas las detracciones. Ahí la palabra detracción es la misma que usa Santiago. Significa la difamación en todas sus formas. La maledicencia, la calumnia, la murmuración. Abarca todo. Hay palabras específicas que usa Pablo, que usa Juan, que usan diferentes autores para hablar de la murmuración y que la referencia es puntual. Pero cuando Santiago habla de la murmuración, tiene en mente todo, porque él habla en forma amplia acerca de este pecado. No solamente tenemos que ver estas situaciones en las cuales se puede dar la murmuración, sino tenemos que ver la gravedad de este pecado. En la Biblia se presentan
se presenta este pecado con una gravedad, de una magnitud inimaginable. Por ejemplo, acompáñame en Números. Vamos a ver algún versículo ahí en Números. Capítulo 14. En Números 14, versículo 26, va a decir: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Fíjate, Dios está airado con este pueblo. Dice: ¿hasta cuándo voy a soportar que estén murmurando, se quejan contra mí esta gente? ¿Hasta cuándo? Y dice el versículo 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Van a morir. Estas personas que murmuraron no van a entrar a la tierra prometida. Fíjate la gravedad de este pecado. Es grave, ¿no? Hizo que una generación que salió de Egipto esté vagando 40 años en el desierto hasta que murió el último por la gravedad de este pecado que habían cometido. Pero el capítulo 12, volvemos atrás, recién te mencionaba esto, dice que María, el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés, y esto también incluye la murmuración, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es de Cus, de ese lugar era esta mujer. Dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Hablaron en contra de Moisés, el siervo de Dios, y lo oyó Jehová. Claro, en el versículo 8 hay una particularidad con Moisés, ¿no? Dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Estas personas hablaron contra este siervo de Dios. Y fíjate lo que le va a pasar a María. El versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Las consecuencias graves de la murmuración no van a recaer solamente en un pueblo, en modo general, sino que caen en manera específica, en manera particular. Quedó leprosa esta mujer. Y leproso, para que sepas lo que eso significa, es apartado de todos los privilegios del pueblo de Dios. Estaba separado. Hay otro versículo en el capítulo 16, ya que estamos en Números. Números 16 va a relatar la rebelión de Coré. ¿Recordá este grupo? Y quiero adelantar un poquito más en la historia y anda al versículo 41, que va a decir: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, había ocurrido un juicio, ¿no? La rebelión de Coré, estos de Coré habían muerto por murmurar, por no reconocer la autoridad que Dios había puesto en Moisés. Y ellos murmuraron. Ahora fíjate el versículo 45, dice: apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. A toda esa congregación, a todo ese grupo de gente, Dios los iba a consumir. Fíjate el versículo 47, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos de la rebelión de Coré. O sea, más de 14.000 personas murieron. ¿Por qué? Por la murmuración. Hermanos, la murmuración es sumamente grave y tenemos que reconocer en primer lugar
la gravedad de este pecado. Pero no solamente eso, sino que debemos reconocer también la frecuencia que este pecado toma en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vos ves ahí en el Nuevo Testamento, ves que los fariseos en Lucas capítulo 15, recordará la historia del hijo pródigo, todo se da esa historia con un contexto, ¿no? Resulta que los fariseos estaban murmurando acerca de Cristo. Los fariseos murmuraban acerca de Cristo porque Él comía y bebía con pecadores. Entonces tenemos a los fariseos murmurando. Pero después vas a Juan, en el capítulo 6, ves que los judíos murmuran de Jesús porque Él había dicho que era el pan que descendió del cielo. Y ellos empiezan a murmurar de Jesús. Tenés los fariseos murmurando de Jesús, los judíos murmurando de Jesús. Y en el mismo capítulo, los discípulos murmurando de Jesús. Porque había dicho palabras muy duras Cristo. Y se habían ofendido. Y Jesús les va a decir, si esto ofende, bueno, váyanse ustedes también. Pero tenés los fariseos, los judíos, los discípulos murmurando de Jesús. La primera iglesia, ¿no? En Hechos capítulo 6, los griegos murmurando por ese trato desigual con las mujeres viudas. Pablo le va a escribir a los romanos y le va a exponer esta tendencia a emitir juicios en Romanos capítulo 14. Y le va a decir, ¿por qué juzgás a tu hermano? ¿Por qué menospreciás a tu hermano? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, antes de estar emitiendo juicio, preocupate cómo te vas a presentar vos delante del juez. Y en el capítulo 1 ya había dicho, ¿no? Esa característica de esta generación que va a perecer por su inmoralidad, y había mencionado que eran murmuradores, detractores, Romanos 1:30. Pablo también le va a decir esto a los corintios, tomando como ejemplo al pueblo de Israel: no murmuren, como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, la murmuración es frecuente. Tenés los fariseos, los judíos, los discípulos, la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipo. ¿Te acordás? Debían hacer todas las cosas sin murmuración. Esta murmuración estaba en la iglesia. Y esta murmuración venía como consecuencia de considerarse o de considerarme como superior a los demás. Y no considerar al otro como superior, a mí servirlos con humildad. Y le va a decir, hagan todo sin contienda y murmuración. Claro, podríamos seguir y ver este pecado tan recurrente en el pueblo de Dios, en todas las sociedades, sea creyente o no sea creyente, pero lo vemos en la iglesia también. Es un pecado recurrente. En conclusión, en la teología de Santiago, él no ve este pecado como algo insignificante. Él ve este pecado con la gravedad que esto tiene, pero ve la frecuencia de este pecado, lo frecuente que es este pecado. Hermanos, no creamos la arrogancia de que no podemos caer en este pecado. Probablemente caemos en la murmuración más de lo que estamos dispuestos a admitir, mucho más. Y más aún de lo que realmente somos conscientes que estamos cayendo. La murmuración, el hablar mal de otros, es un pecado sutil, pero es tan agresivo para la salud espiritual. Tenemos entonces un poco el contexto, la relevancia del tema, y con todo esto en mente, ahora sí, vamos a estudiar este pasaje. Es un pasaje corto, no nos va a llevar tanto tiempo, pero veamos lo que Santiago puntualmente dice sobre este pecado. Y volvamos ahí a Santiago, capítulo 4. Lo que va a decir es muy categórico. Dice, hermanos, versículo 11 estoy leyendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Déjame resumirte lo que acaba de decir Santiago en una frase cortita. Santiago está prohibiendo la murmuración en todas sus formas.
debido a que la murmuración es una forma externa de expresar mi pecado de superioridad, no solamente ante los demás, sino ante la verdad de Dios y ante su persona. Te repito, Santiago está prohibiendo la murmuración en todas sus formas, debido a que la murmuración es una forma externa de expresar mi sentido de superioridad, no solamente ante los demás, sino ante la verdad de Dios y su persona. Así de grave es. El título de este mensaje es: no caigas en la murmuración. No caigas en la murmuración. Claro, el título no lo inventé yo. El título está en la primer cláusula, la cláusula independiente que va a controlar la sección del versículo 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahí en el texto griego se marca una posición enfática, cómo están ordenadas las palabras. Y está encabezada por este adverbio de negación: no, no. Y va a continuar con un verbo que está en un modo imperativo: no murmuréis. Santiago está dando una orden que debe acatarse. Esto no es una opción. La murmuración es pecado. Este tipo de pecado es muy grave, pero es muy peligroso por lo sutil que se muestra. La murmuración estaba presente en la iglesia. Claro, no se nos dice específicamente sobre qué cosas se estaban murmurando, pero podemos pensar en varias opciones. Ayúdenme a pensar. Probablemente podrían estar murmurando por la insensibilidad de parte de algunas personas en la iglesia hacia los más vulnerables económicamente. ¿Recordá cómo termina el capítulo 1? Que atiendan a las viudas y a los huérfanos, porque no lo estaban haciendo, evidentemente. Podrían estar murmurando por la parcialidad de algunos líderes que arrastraban a la iglesia también en el trato con las personas de alta posición. ¿Te acordás? Entraba un rico a la congregación y: sentate vos acá en buen lugar. Y alguno no estaría de acuerdo con eso. Y empezaba a murmurar, a hablar mal en contra de. También podrían estar murmurando por la enseñanza de parte de algunos que se estaban autonombrando maestros, pero no tenían una vida piadosa y poderosa que sostenga sus palabras. Claro, estos que se autopromocionaban daban lugar a la murmuración. Relacionado con esto, podrían estar murmurando por el mal uso de la lengua, que causaba tropiezo en el pueblo de Dios, lastimaba y hacía toda clase de daño. Esto traía mucho de qué hablar. También podrían estar murmurando porque había personas que seguían sus propios planes, sus placeres, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Pero en el contexto más inmediato, es que podrían estar murmurando por esta asociación de algunos creyentes con personas del mundo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que para que una persona se asocie a una persona del mundo, o sea, sean amigos, el creyente tiene que bajar la vara. El creyente tiene que bajar el estándar para poder hacerse mundano. Porque el inconverso jamás va a ceder terreno. El inconverso no se va a acomodar a tu fe, pero vos te vas a acomodar a su mundanalidad. El único resultado que produce esta fusión es diluir el evangelio. Y un evangelio rebajado, sin implicaciones, matizado, que encaje en mis propósitos, que me sirva a mí, es un evangelio falso. Y claro, había personas que veían esto, esta amistad con el mundo, estos tratos con personas inconversas por el solo hecho de querer sacar un beneficio. ¿Y qué hacían? En lugar de arrepentirse y confrontar este pecado, los llevaba a la murmuración. Al final, como te dije al principio, todas estas situaciones externas, ¿qué hacían? Exponían solamente ese corazón insatisfecho. Pero el pecado de la murmuración, ¿dónde estaba? Adentro. Era interno. Iba a decir: no murmuréis, no caigas en el pecado de la murmuración. El tiempo presente de este verbo sugiere que esto es algo que se da con frecuencia en la iglesia. Es así, hermanos. Si nosotros vemos las implicaciones de esto es algo que pasa en nuestra iglesia también. Se da con frecuencia. Alguien dijo que esto sucede porque la murmuración es un veneno que ingerimos con placer. Es algo que lo comemos y lo disfrutamos, pero al fin es como un cáncer que va a destruir todo, ¿no? Y de ahí que sea recurrente.
el morbo que se siente, el deleite que produce saber más de lo necesario. Es tremendo. Cuando quiero escalar más, ya sé esta situación, pero quiero saber más detalles. Ya estás cayendo en murmuración. Y hay algo que tiene que hacernos pensar, que esto se acomoda a nuestro contexto, y dice, los unos de los otros. Primero el caso de este pronombre, es un solo pronombre, y es genitivo, marca posesión, pertenencia. No murmuren los unos de los otros. Después es un pronombre recíproco, es decir, involucra a todos como potenciales murmuradores. Repito, este pronombre involucra a todos como potenciales murmuradores. Me involucra a mí y te involucra a vos. Nos involucra a todos. Todos corremos riesgo de murmurar. Mira, no pienses que la edad, la experiencia, lo que conozcas, lo que hayas conseguido en el pasado, te va a alejar de la murmuración. Lo único que te va a mantener alejado de eso es obedecer a los principios que todos estamos obligados a obedecer. Quizás hasta acá no sentiste ese peso de la exhortación porque vos pensás que vos no vas a caer en ese pecado. No, mirá, yo no voy a murmurar. Me preocupan los otros. Ya estás sacando un juicio que ahora te voy a mostrar que sí estás murmurando. Lo que va a decir después Santiago te va a dejar sin escape. Te tenés que incluir en este potencial peligro. Dice, no murmuréis los unos de los otros, hermanos. Así está ordenado en el texto original. Pero la palabra hermanos es tan enfática para llamar la atención que el traductor decidió ponerla al principio. Entonces, hermanos, la palabra ahí es adelphoi. Quiere decir los nacidos de la misma matriz, los hermanos. Este es un llamado para el pueblo de Dios. Son los hermanos a los que hace referencia el escritor. El caso de este sustantivo es justamente para esto, para llamar la atención. ¿Puedes apagarlo el celular? Gracias. Si nos consideramos parte de la familia de Dios, debemos reconocer el alcance que este pecado tiene en nuestra propia vida. Nos alcanza a nosotros. Nosotros tenemos que incluirnos en este pecado de murmuración. Esta orden encaja en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, porque tenemos la tendencia dañina a la murmuración, al chisme, a la difamación, a hablar mal. ¿Cómo está construida esta expresión? No podemos escapar. Y con el fin de que luchemos con este pecado en forma real, el autor nos va a dar dos momentos en los cuales se halla nuestro corazón cuando caemos en la murmuración. No caigas en la murmuración. ¿Y cuándo caigan en la murmuración? Número 1, cuando me estimo superior y no me sujeto a la palabra de Dios. Cuando me estimo superior y no me sujeto a la palabra de Dios. Te explico. Esto es una distorsión del uso adecuado y la aplicación de la palabra de Dios. La Escritura fue dada para obedecer, no fue dada como un medio para criticar. Fíjate cómo lo va a decir Santiago, dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Es como si hubiera una razón implícita, natural acá. ¿Por qué murmuramos o cuándo murmuramos? Cuando hablamos mal o en contra de la ley y juzgamos a la ley. Cuando hablamos mal del hermano y juzgamos al hermano. La primera parte de la oración, mírala ahí en tu Biblia, la primera parte representa al sujeto. ¿De quién se está hablando? La respuesta es, se habla del que murmura del hermano y juzga a su hermano. ¿Y qué se dice de este que juzga a su hermano, de que murmura de su hermano y juzga a su hermano? Se dice que murmura de la ley y juzga la ley. Eso es lo que se está diciendo. Aquel que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Tiene que hacerse cargo de ese tamaño pecado. La ley viene a ser el objeto de la murmuración y el juicio. Pero se añade un concepto más a la murmuración, que no lo teníamos antes, ¿no? Y es juzgar a otro. Porque Santiago quiere, como te dije al principio, abarcar todo lo que decimos que atenta contra el hermano. Y la murmuración y el juzgar son dos matices de lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Cuando murmuras estás emitiendo un juicio. Es prácticamente no podés distinguir la definición de cada una de estas palabras, pero le van a dar ese matiz a la detracción.
Lo primero que tenemos que notar es el uso ilegítimo de las Escrituras. Usamos la Escritura para juzgar a otros, pero no para examinarnos a nosotros mismos, como debería ser. Cada principio que voy aprendiendo, cada cosa que voy adquiriendo, lo primero que pienso es, qué bien que le haría a fulano, a mengano, escuchar o saber esto, ¿no? Esto le viene bien a esta persona. Pero no resolvemos de manera intencional todas las aplicaciones personales que este principio tiene para ofrecernos y la manera en ponerlo en práctica para mi propia realidad, sino que voy a distorsionar el uso adecuado de las Escrituras. Cuando yo estoy creciendo para juzgar a otros, estoy utilizando mal las Escrituras, estoy condenando, estoy enjuiciando, estoy cayendo en este pecado. Y va a decir, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Acá hay un pero, ¿no? Este pero podríamos decir, pero entonces esta es la conclusión. Si tú juzgas a la ley, no estás por debajo de la ley. Sos superior. ¿Crees que estás por encima de los principios? Bueno, no eres hacedor de la ley, no cumplís la ley vos. Claro, todos buscamos aplicar la Escritura en forma humilde, pero tus años de experiencia, tus logros te eximen de este pecado. Te colocan por encima de las Escrituras mismas. Vos no estás llamado a vivir esto. A vos este pecado no te toca. El pecado de la murmuración. Entonces, cuando la misma Escritura dice, por ejemplo, que nosotros no vemos el corazón, te empeñás en juzgar cosas que no sos capaz de ver. Cuando uno dice, no, pero yo sé que vos sos así. ¿Y cómo sabes? No, porque yo sé que sos así. ¿Pero cómo? Porque se ve que sos así. ¿Y cómo? Porque ahí está tu corazón, mira tu corazón. Pero vos estás viendo el corazón de la persona, ahí estás murmurando. Estás cayendo en este pecado grave, porque estás emitiendo un juicio y poniéndote en el lugar que no te corresponde. Cuando acusamos esos asuntos que están más allá de nuestro alcance, es cuando actuamos sesgados por nuestro propio complejo de superioridad, hermanos. Quizá te crees con la autoridad de decirle a una persona lo egoísta, lo vanagloriosa, orgullosa que es. Lo más probable es que esas palabras sean tu propio espejo. Es duro, ¿no? Pero fíjate lo que va a decir Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Textos como estos muchas veces pasan por alto. El principio es muy claro, pero dice, cuando juzgamos pecaminosamente, en realidad es cuando ni siquiera vivimos alejados de esos pecados con los que asociamos y condenamos a otros. Ese es el principio. No te apresures en juzgar cosas que no ves. Es probable que vos estés haciendo eso y no te estás dando cuenta. Y esto es, hermanos, cuando juzgo cosas que no veo, lo único que expongo es lo que muestra Romanos. Estoy exponiendo mi propia justicia. Estoy confiando en mi propia justicia. Estoy confiando en mi piedad como un mérito que me avala y me da la autoridad para juzgarte a vos, para murmurar. Y nos coloca en posiciones muy por encima de las Escrituras. No sos hacedor de la ley, ya te transformaste en juez. Vos administrás el juicio. Vos no te ponés por debajo de los principios. Ya esto no te afecta a vos. De atrás de toda esa forma de juicio, lo que aparece es esa confianza en la justicia personal, en la justicia propia y la superioridad. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. No podemos asumir motivaciones en otros porque no conocemos sus motivaciones. No lo hagamos. No podemos juzgar sin conocer detalles tampoco. Tenemos que preguntar. Es sano preguntar. Muchas veces cruzamos los límites y vamos mucho más allá y vas a terminar cayendo en esta desobediencia. Otra cosa, no podemos descartar a las personas o rotularlas con esto. Vos sos así. Es un hijo de Dios. No hagas eso. Eso es pecado y tiene consecuencias graves. No tenemos la facultad para hacer eso. El Señor es el juez. Preocúpate por vos. Preocúpate por vos, porque un día vos te vas a enfrentar a Cristo. ¿Y qué le vas a decir?
No caigas en la murmuración. ¿Cuándo caigo en la murmuración? Cuando me estimo superior y no me sujeto a la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando me estimo superior nuevamente y no me sujeto a la persona de Dios. Y esto distorsiona mi posición delante de Dios. Debemos reconocer humildemente nuestra posición delante del Señor. Así va a decir Santiago, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice, uno solo es el dador de la ley. Acá se utiliza un adjetivo que en la traducción es uno solo. O sea, se pone ese énfasis porque el adjetivo es muy enfático para hablar de unidad. Es una sola persona la que está al mismo nivel de la ley. Y claro, es el que dio la ley, ¿no? Dios está al nivel de la ley. Pero hay una cláusula ahí que está en la posición de este adjetivo y lo que hace es describirnos mejor a este adjetivo uno. Muestra esta equivalencia. Dice, este uno puede salvar y perder. Él tiene la capacidad para salvar, Él tiene la capacidad para destruir. Pero nadie más tiene esto. Por eso nadie más puede juzgar de esta manera. Nadie más mira el corazón. Por eso no podemos juzgar el corazón. Tu intuición no vale mucho. No podemos confiar en nuestras percepciones, siendo que están influenciadas y distorsionadas por el pecado. No podemos confiar en eso. Es una presunción inconcebible, hermanos, el hecho de pensar de esa manera. Y debemos reconocer los límites. Esto de juzgar pecaminosamente y murmurar es un tema que no solamente lo vemos acá. Acompáñame a Mateo, capítulo 7. Santiago, muchas de las enseñanzas que toma, es fácil ver de dónde las saca. Más allá de que si era creyente o no en el momento que escuchó esto, hay muchas enseñanzas que saca Santiago del Sermón del Monte, en Mateo. Y fíjate lo que dice el texto, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Deberíamos aclarar que Jesús no está diciendo no juzgué para que no sea juzgado, entonces no juzguemos de todas maneras, ¿no? No juzgué, y el contexto te va a decir bien, pecaminosamente. Esa es la forma. No juzgues en forma inadecuada. A eso se refiere. Ya dijimos que hay que juzgar el pecado, si no sería imposible sostener los unos a los otros cuando habla de amonestarnos, de exhortarnos, de consolarnos. Pero Jesucristo se refiere a que no juzguemos de forma pecaminosa. Y lo primero que nos deja ver acá es que nos aguarda un juicio. Ya que nosotros juzgamos a otros, es porque sabemos bien lo que se debe hacer. Entonces, ese conocimiento que nos autoriza a decirle a otros cómo tenemos que vivir, se va a aplicar de la misma manera a nosotros. Claro, sabemos bien lo que hay que hacer, ¿no? Y sabemos tan bien que somos capaces de pararnos con autoridad y decirle al otro cómo tiene que vivir. Entonces, de esa manera va a ser el juicio. No es lo mismo el juicio para una persona que ignora, aunque va a ser juzgada, que para una persona que sabe lo que tiene que hacer. Y mucho menos para una persona que sabe lo que tiene que hacer y encima le dice a otro lo que tiene que hacer. Entonces, hay un juicio muy severo para aquel que juzga. Pero claro, este es un juicio pecaminoso, ¿no? Por eso no solamente se señala esto, sino que, fíjate la hipocresía, ¿no? Miro las pequeñas faltas en la vida del otro y no soy capaz de ver mis propias debilidades. ¿Y cómo lo expresas de una forma re exagerada? Porque dice, ahí tiene una basurita en el ojo, pero vos tenés ahí la viga, la cabreada esa en el ojo, enterrada en el ojo, y le decís, che, tenés una basurita, déjame que te ayude. No, pará. ¿Qué hay que hacer primero? Sacá la viga que tenés en tu ojo. Y ahí uno dice, bueno, no le digo nada porque yo también tengo pecado. No, corregí tu pecado y después andá y juzgá esa cosa que tenés para no caer en la hipocresía. Nuevamente, ¿quién es hipócrita? El que confía en sus propios méritos pero no mira su condición.
Cuando yo confío en mis propios méritos, puedo decirle a una persona, vos tenés eso en el corazón, y juzgarlo pecaminosamente, cuando no veo. Y no veo lo que hay ahí, pero estoy suponiendo que está eso. No tengo la facultad de hacer eso. Hay una conjunción ahí que es tremenda, la conjunción pero. Va a introducir un contraste entre dos seres. Por un lado tenés un Dios soberano que posee todos los atributos y la habilidad para ejecutar sus propósitos. Él es todopoderoso en sí mismo. Y fíjate cómo se resume toda la historia. Él es el que tiene el poder, la capacidad de salvar. Claro, lo entendemos a eso, ¿no? Pero Él también tiene la capacidad de destruir. Él tiene la capacidad de perder. Él puede hablar y puede ver lo que está en el corazón de quien sea. Nadie puede soportar su juicio. Nadie va a quedar ileso si ha pecado ante su mirada. Él es el Dios soberano. Y ahí tenés ese ser, ¿no? Y del otro lado, ¿quién está? Bueno, por otro lado tenés un pobre ser, que no sabemos ni quién es. No sabemos ni cómo se llama. Sí sabemos lo que pretende. Él pretende ponerse a la altura de Dios. Él se cree como Dios. Como Dios que sabe lo que hay en el corazón del hermano. Y dice, vos sos egoísta porque lo veo. Vos sos orgulloso porque lo veo. No sos Dios. Déjame darte una mala noticia. No lo puedes ver. Está en el corazón. Y te insisto con esto. Alguien dijo, un pastor sobre este texto es, vos pensás que estás por sobre la ley, no por debajo de la ley. O sea, vos pensás que tu vida espiritual ya ha llegado a un punto donde ya no necesitas evaluarte a vos mismo. Como si la ley ya la hubieses cumplido completamente y ya no habría ningún pecado, y ahora vos estás en el lugar de Dios para ser el juez que va a juzgar a los demás y a dar la sentencia que todos merecen. Esto es una soberbia inimaginable, es creerte Dios. Hermanos, deberíamos primero humildemente aplicar los principios a nuestra vida, en forma humilde. Acercarnos a nuestros hermanos también y a exhortarlos con la verdad de Dios, las Escrituras. ¿En qué cosas? En aquellas cosas que somos capaces de ver porque se pueden ver. Y no meternos en un terreno que no podemos ver. Y claro, cuando nosotros decimos, pero quizá esta persona tiene orgullo por estas actitudes, por estas acciones, no puedo ver su motivación, pero me tengo que acercar en dependencia a Dios, en oración, y hacerle preguntas al hermano. Y tratar de ver, que él pueda ver también, de qué forma está envuelto o involucrado en este pecado. Quizá lo que yo estoy pensando que es orgullo no lo es. Porque yo no soy el juez, no lo puedo ver. Y vamos a suponer que sí, tenía razón, pero lo hice de una forma humilde, lo hice con preguntas, lo hice mostrándole principios, lo hice informando su conciencia, y ¿sabes qué? Lo pudo ver. Y él pudo reconocer que tenía orgullo. Pero esto es muy lento, ¿no? Parecería como que no vamos a poder hacer nada. Sí, hay un montón de cosas específicas, puntuales que tenemos que decir y hacer. Podemos profundizar, pero por eso tenemos que tener paciencia los unos con los otros. Por eso tenemos que vestirnos de humildad. Porque lidiar con el pecado no solamente es saber los rótulos del pecado, sino saber cómo tratar el pecado. Miren, hermanos, la iglesia a la cual escribe Santiago carecía de la habilidad de poder tratar con el pecado personal y ajeno. Creo que nosotros estamos en un caso parecido también. Y necesitamos, hermanos, necesitamos crecer todos necesitamos crecer en cómo tratar con nuestro propio pecado y con el pecado del corazón del hermano. Porque si lo hacemos mal, caemos en la murmuración. Y murmurar no es hablar simplemente a espaldas, como te decía al principio. Es decírselo en la cara, pero estás diciendo algo que no tenés que decir, porque no tenés la facultad. En conclusión, Santiago prohíbe enfáticamente la murmuración, el juicio pecaminoso. Cuando murmuramos aquellas cosas que no somos capaces de observar, en ese momento nos creemos con más autoridad que las Escrituras y usurpamos el lugar que solo Dios ocupa. Eso es todo lo que hablé la mañana. Ahora, no quiero llevar esto a cosas puntuales,
porque lo que no quiero es disminuir el efecto y el peso de las implicaciones que esto trae para nuestra vida. Pero eso no significa que tengas que dejarlo ahí en la nebulosa. Llévalo a cosas puntuales en tu propia vida. Hacé el ejercicio. Sé específico en reconocer de qué formas has estado murmurando en estas últimas semanas. Arrepentite de tus pecados. Pedile perdón a Dios. Porque sí, Dios va a edificar su iglesia, pero ¿sabes qué? La murmuración causa mucho daño. Causa mucho daño. Y Dios va a proteger a su iglesia, pero no lo hace de una manera milagrosa, lo hace de una manera providencial. La providencia significa que soy diligente en luchar contra este pecado. Pero también tengo que reconocer que cuando juzgo a otros pretendiendo conocer lo que solo Dios conoce, estoy pecando y no tengo que hacerlo más. Basta ya de ese pecado. Si persistís en eso, lo único que manifestás es una percepción de superioridad. Te estás colocando en el lugar de Dios. El texto termina diciendo, ¿vos quién sos? ¿Tú quién eres? Dios es el juez. Él dio la ley, Él sabe todo, pero te hago una pregunta porque no te conozco. ¿Quién sos vos? Ese es el efecto tan robusto, tan duro, ¿no? Como lo expresa Santiago. Ocupémonos en cómo vamos a enfrentarnos delante de Cristo, hermano, en el juicio. Claro que no vamos a ser condenados en el juicio, pero sí vamos a ser juzgados, ¿no? Y parte de eso está en qué hicimos nosotros con la verdad, cómo tratamos nuestro pecado y el pecado de nuestro hermano. Y algunas preguntas de repaso que te van a servir hoy y también trata de pensar en esto de acá el miércoles, que vamos a hacer la parte más práctica. ¿Has estado alimentando tu corazón con cosas que no sabes que te llevaron a hacer juicios apresurados? ¿Estuviste alimentando tu corazón con cosas las cuales no sabes que te llevaron a hacer juicios apresurados? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, ¿has estado creciendo en la habilidad de aplicar las Escrituras a tu propia vida? ¿Has estado creciendo en la habilidad de aplicar las Escrituras a tu propia vida? ¿O te empeñas en señalar a otros creyendo que ya lo has cumplido todo? ¿En qué estás? ¿Cómo está tu corazón? Cuando Santiago habla de la murmuración, lo que hace es una evaluación de lo que estaría pasando dentro nuestro cuando estamos murmurando. Dios aborrece tanto este pecado, hermano. Todos los pecados aborrece el Señor, pero no de todos los pecados actúa de la forma que actuó en ese momento, ¿no? No hay algo bueno que nos aguarda si persistimos en abrazar este pecado. Y pensá en dos cosas. ¿Qué pasaría si en la vida de la iglesia todos empezamos a emitir juicios sobre el corazón de personas que no conocemos lo que pasa? ¿Qué pasa si todos empezamos a hacer eso? Empezar a asumir motivaciones que no vemos. ¿En qué va a terminar esto? ¿En qué va a terminar? Ahora, ¿qué pasaría si escucho la palabra de Dios, la aplico fielmente, me someto a la Escritura y con humildad voy a mi hermano, le marco el pecado que sí puedo ver y le doy herramientas para que evalúe el pecado que yo no puedo ver y que quizás él tampoco lo está viendo, para que él pueda tratar con su pecado? ¿Qué pasaría con nuestra iglesia si hacemos eso, si ponemos en práctica eso? Qué bendición que sería, ¿no? ¿Cómo honraríamos al Señor? Bueno, tenemos los dos caminos. Elijamos ese camino. Ahora, si vos, en forma individual, querés hacer como María y Aarón, vas a ver un pecado. Pero como pueblo de Dios, tenemos que abrazar esta orden que nos da Santiago. No caigas en el pecado de la murmuración. Señor, agradecemos por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo la pueda aplicar a nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces caemos en este pecado. Frecuentemente caemos, Señor. Y muchas veces sabiendo que estamos cayendo. Otras veces, Señor, ni siquiera nos damos cuenta, Padre. Juzgamos deliberadamente, Señor. Vemos cosas que no podemos ver. Decimos cosas que no podemos ver.
Y te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a poder abrazar la verdad de la Escritura y crecer, Señor. Y no importa que nos parezca más lento, lo importante es que nos sometemos a lo que tú dices, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.